Bien, alumnos, vamos a dar inicio. Entonces, el tema de hoy que vamos a realizar es factorización. Dos, en la segunda parte, vamos a ver con otro método de factorización. Y vamos con el método del aspa simple. Bien, para aplicar el método del aspa simple, necesito tres términos. Como ven ahí, donde las variables o las variables del primer término y del último término, sus exponentes sean números pares. No puede ser exponente 2, exponente 4, exponente 6, etc. Bien, y simplemente lo que se va a hacer es descomponer los extremos en dos factores. Es decir, el a por x elevado a la 2m lo descompongo de la siguiente manera. Digo lo siguiente. Entonces busco dos números que multiplicados en este caso me pueden dar el valor de A. Entonces, por esto colocamos A y B. Entonces decimos que A por B me da el valor de A, el valor del coeficiente. Luego colocamos las variables X, X y luego M y abajo también M. Recuerden que si multiplicamos M más M me da 2M. ¿No? Multiplicación de bases iguales suma los exponentes. Igual sucede con el último término. Descomponemos el coeficiente C y decimos que C mayúscula y decimos que C minúscula por D me da C mayúscula. Y y a la 2n lo puedo expresar como y a la n y abajo y a la n. Y a la n por y a la n me da y a la 2n. Entonces la idea es descomponer los extremos. Luego la suma del producto en aspa debe ser igual al término central. ¿Cómo así? Cuando multipliquemos de esta manera, b por x a la m por c por y a la n, y eso resulta b por c por x a la m por y a la n. Entonces lo tengo que multiplicar. Y luego multiplico de esta forma. A por x a la n por d por y a la n, eso me da a por d x a la m por y a la n. Y esa suma de esos dos resultados me tiene que dar el término central. Me tiene que dar el término central. Y si se cumple eso, entonces los factores se toman de manera horizontal. Es decir, agrupo A por X a la M con C por Y a la M. Y lo expreso como suma, y entre paréntesis. Luego agrupo B por X a la M con D por Y a la M. Lo expreso como suma y lo coloco entre paréntesis. Y esa expresión ya está factorizada. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos a aplicar el aspa C. Y vamos con un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Ahí tengo 6x al cuadrado más 13xy más 5 por y al cuadrado. Entonces vamos a descomponer los extremos de la siguiente manera. Pero 6 por x al cuadrado lo descompongo así. Dos números que multiplicados me den 6 sería 3 y 2. Puedo colocar 2 y 3 en el C. Y luego x y x. X por x me da x cuadrado. Y acá en el último también le compongo el 5. Sería 5 por 1. 5 por 1, 5. Y y por y al cuadrado. Muy bien, entonces multiplicamos en aspa. 2x por 5y sería 10xy. Luego 3x por y, eso me da 3xy. Al momento de hacer la
adición, me tiene que dar el término central, que es 13x10. Y si me cumple esa condición, entonces los factores se agrupan en forma horizontal. Entonces el primero es 3x más 5y, entre paréntesis, y el otro es 2x más y. Muy bien, entonces de esa manera vamos a trabajar los siguientes ejercicios, aplicando el método de aspa simple para el tema de factorización. Y vamos con el problema número 1. Ahí tengo x al cuadrado más x menos 20. Entonces vamos a descomponer. Descomponemos los extremos. El x al cuadrado lo puedo expresar como x y x, ¿no? X por x, x al cuadrado. El menos 20. Para que me dé el producto negativo, eso quiere decir que uno de los números debe ser negativo. Muy bien. Entonces debo encontrar dos números que multiplicados me den 20, pero uno de ellos es negativo. En este caso serían el 5 y el 4. El 5 y el 4. 5 por menos 4 me da menos 20. ¿Sí? O podría ser menos 5 y abajo 4 positivo. La cosa que al momento de aplicar la multiplicación en aspa me tiene que dar el término central. Multiplicamos acá x por 5, eso nos da 5x. Y x por menos 4, eso nos da menos 4x. Bien, entonces acá aplicamos simplemente la adición, pero como uno de ellos tiene signo diferente, uno es positivo y el otro es negativo, entonces tendrá que hacer la sustracción. 5x menos 4x, obtengo x. Y me da justamente el término central. Eso queríamos. Entonces, los factores son, se agrupa x más 5, ese sería el primer factor, y el otro factor, x menos 4. Entonces, ahí tengo el primero, y ahí tengo el segundo, siempre entre paréntesis. Vamos con el problema número 2. X al cuadrado más 3x menos 40. Entonces también vamos a aplicar el aspa simple. El x al cuadrado, ya sabemos que acá es x y x. O sea, x por x, x cuadrado. El menos 40. Bien, el menos 40, ahí puede ser varios números, ¿no? Puede ser el 4 por 10. Claro, con la condición que uno de ellos tiene que ser negativo, porque me tiene que dar menos 40. El 2 por 20. El 8 por 5. Entonces tengo que elegir cuál de ellos será necesario utilizar para que justamente me cumpla. Y los números que me deben cumplir son el 8 y el 5. Y uno de ellos negativo. Entonces colocamos 8 por menos 5 me da menos 40. Entonces cuando multipliquemos en aspa, x por 8, 8x. Luego cuando multipliquemos x por menos 5, eso resulta menos 5x. Bien, como tienen signos diferentes, entonces la diferencia es 13x. Justamente me da lo que es el término central, entonces me cumple esa condición. Muy bien, entonces los factores son x más 8, ese sería el primero,
y el otro factor es x menos 5. ¿Sí? Ya está factorizado. Vamos con el siguiente ejercicio, problema número 3. En el problema 3 tengo m al cuadrado menos 3m menos 10. Bien, acá tengo otra variable que es el m. Entonces, el m al cuadrado lo puedo expresar como m por m. Bien, ahora tengo que encontrar dos números que multiplicado me den menos 10. Creo que los únicos en este caso serían el 5 y el 2, y uno de ellos tendrá que ser negativo. Pero también podría colocar el 10 y el 1, tal. Pero en este caso solamente sería el 5 y el 2. ¿Dónde va el negativo? Al negativo le correspondería al 5. Sería menos 5 por 2, nos da menos 10. Multiplicamos en aspa, vamos a hacer mi cumple. M por menos 5, eso se obtiene menos 5m. Luego se multiplica m por 2, eso nos da 2m. Ahora tengo signos diferentes, eso quiere decir que se restan. Menos 5 más 2. Menos 5 más 2, eso resulta menos 3. Sería entonces menos 3m. Y justamente me da lo que es el término central. Entonces se me está cumpliendo. Eso quiere decir que los factores son m menos 5, que sería el primero, y el otro es m más 2. Vamos con el problema número 4. En el problema 4 tengo x al cuadrado menos 5x menos 24. Descomponemos entonces el x al cuadrado como x por x. X arriba, x abajo. El 24 o menos 24. Bueno, hay varias selecciones, ¿no? Podría ser el 2 con el 12, 2 por 12, 1 a Dios negativo. Puede ser el 4 por 6, 1 a Dios negativo. Podría ser el 8 con 3, 1 a Dios negativo. Y o puede ser el 24 por 1. En este caso, se puede ver que cumple con el 8 y el 3. Entonces acá colocamos el menos 8 y abajo colocamos el 3. Y eso me da menos 24. Y si multiplicamos en aspa, puede ser el x menos 8. Eso nos da menos 8x. Y luego el x por 3, eso nos da 3x. ¿Bien? Entonces son signos diferentes, simplemente se tienen que restar. Menos 8 más 3, eso resulta menos 5. Sería menos 5x y justamente eso nos da el término central. Entonces los factores son x menos 8, que sería el primer paréntesis, y el otro paréntesis es x más 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el problema número 5. En el problema 5 tengo x al cuadrado más 8x menos 105. Entonces hay que descomponer acá el x al cuadrado. Sería x por x.
el menos 105. Bueno, el menos 105 podría ser 21 por 5, uno de ellos negativo. Podría ser 35 por 3, uno de ellos negativo. Estoy buscando los números. O 15 también por 7. Y 15 por 7 me da 105. Entonces vemos varias posibilidades, pero en este caso los números que me pueden cumplir son el 15 y el 7. Y acá colocamos al 7 negativo. Entonces cuando multipliquemos en aspa, x por 15, eso resulta es x. X por menos 7, menos 7x. Signos diferentes se restan. 15 menos 7 nos da 8. 8. Y nos da el término central. Entonces los factores, en este caso son x más 15, que sería el primero, y el otro es x menos 7. Vamos con el siguiente ejercicio, problema número 6. Factoriza x al cuadrado menos 12x más b. Entonces el x al cuadrado lo puedo expresar como x por x. El 20. Para que me dé menos 12x al momento de multiplicar en aspa, me tiene que dar negativo, pero el 20 es positivo. Entonces, en este caso no puedo colocar, para que me dé 20, no puedo colocar un positivo y debajo un negativo, porque más por menos me da menos. En este caso, esos números tendrán que ser negativos, porque menos por menos me da más. Y cuando sume negativos, me dará otro negativo. Ahora, ¿cómo descomponemos al 20? Puede ser 4 por 5, puede ser 20 por 1 o 2 por 10. Y en este caso me cumple con esos números, con el 2 y el 10, pero ambos negativos. Menos 10 y abajo menos 2, menos por menos me da más. Y 2 por 10 me tiene que dar 20. Y si multiplicamos en aspa, x por menos 10, eso nos da menos 10x. X por menos 2, eso resulta menos 2x. Como tiene unos signos iguales, se suma. Y la suma es menos 2x. Y también nos da justo el término central. Siempre tiene que dar un término central. Si no es así, eso quiere decir que deben ser otros números. O de repente el signo de corregir. Entonces los factores de acá son x menos 10, que sería el primero, y el otro es x menos 10. X menos 10 por x menos 10. Vamos con el problema número 7. En el problema 7 me da x al cuadrado menos 10x más 21. Entonces acá también descomponemos los términos extremos. X al cuadrado, ya sabemos que es x por x. Igual, ¿no? El 21 o más 21. Me tiene que dar el término central menos 10. Eso quiere decir que esos dos números
Para que me den 21 positivo tendrán que ser negativos. Ahora, ¿qué números son? Creo que son los únicos. O también podría ser 21 y 1, pero no me cumple ahí. Entonces sería el 3 con el 7. Sería menos y menos. Menos por menos me da más. Entonces cuando multipliquemos en aspa, x por menos 3, eso nos da menos 3x. X por menos 7, menos 7x. Cuando tienen signos iguales se suman y la suma me da menos 10x. Entonces los factores son de la siguiente manera. El primero es x menos 3 y el otro es x menos 7. X menos 3 por x menos 7. Vamos con el problema número 8. Problema 8. Bien, acá tengo 3 por x al cuadrado menos 14x menos 5. Bueno, tres componentes. El 3 por x al cuadrado o el 3 podría ser, son los únicos, 3 y 1 o 1, 3. Entonces acá colocamos x y abajo colocamos 3x. X por 3x nos da 3x cuadrado, o 3 por x al cuadrado. El menos 5, solamente hay otros, son los únicos, el 5 y el 1, y uno de ellos negativo. En este caso acá, el 5 le colocaremos el signo negativo. Menos 5 por 1 nos da menos 5. Y cuando multipliquemos en aspa, 3x por menos 5, eso nos da menos 15x. Y x por 1, eso nos da x. Bien, en este caso tienen signos diferentes. Entonces habrá que restar. Menos 15 más 1, eso resulta menos 14. Sería menos 14x. Y justamente nos da el que es el término central. ¿Cómo deben ser los factores? En el grupo, entonces sería siempre en forma horizontal. Sería el primer factor es x menos 5 y el segundo es 3x más 1. De esa manera. Vamos con el problema número 9. Acá tengo 5 por a al cuadrado más 23a más 24. Entonces eso es lo que vamos a realizar aplicando el método de las bases. 5 por a al cuadrado. Entonces si es 5, tendrá que ser 5 por 1. Entonces en uno tendrá que ser 5 por a y el otro tendrá que ser a. 5 por a es 5 por al cuadrado. Entonces colocamos así. ¿Está? 5a y abajo a. El 24. Bien, el 24 podría ser 2 por 12, 6 por 4, o si no, es 8 por 3. En este caso deben ser justamente esos números. 8 por 3 es 24. Y si multiplicamos en aspa nos debe dar el término central. Si multiplicamos a por 8, eso resulta 8a.
Y si multiplicamos 5a por 3, eso nos da 15a. Entonces tengo 8a y tengo 15a. Entonces la suma es 23a. Y justamente nos da el término central. Entonces los factores siempre los agrupan en forma horizontal. El primero sería, pues, 5a más 8. Y el otro factor es a más 3. Siempre entre paréntesis. Vamos con el problema número 10. Dice lo siguiente. Indica la suma de factores primos luego de factorizar. Bueno, primero vamos a factorizar. Esto usamos n al cuadrado más 13n más 2. Entonces colocamos acá n al cuadrado más 13n más 2. Entonces descomponemos el n al cuadrado, ¿cierto? Que sería n y n. ¿Lo ven ahí? N por n es n al cuadrado. Ahora, para que resulte 12, hay posibilidades. Puede ser 4 por 3, o 3 por 4, 2 por 6, o 6 por 2, o también puede ser 12 por 1 o 1 por 2. Entonces, para este ejercicio, los números que me va a cumplir es para 12 del 1. Si colocamos acá el 12 y el 1. Cuando multipliquemos en aspa, n por 12, eso resulta 12n. Cuando multipliquemos n por 1, eso nos da n. Y cuando vayamos a sumar 12n con el n, eso nos va a resultar 13n. Y justo nos da que lo que es el término central, 13n. Ahora, ¿cómo lo agrupo? Siempre de forma horizontal. El primer factor sería n más 12. Y el otro factor es n más 1. Bien. Me dicen suma de factores primos. La suma de factores primos. Entonces los factores primos justamente son los paréntesis. Son el n más 12 con el n más 1. Entonces tendré que sumar esas dos expresiones. Entonces coloco acá, al momento de hacer la suma, n más 12, que es el primer factor, con el otro factor, que es n más 1. Y entonces ya sabemos, se resolverá este tipo de ejercicios. Voy a sumar los que tienen el m, sería m más m, eso nos resulta 2m. Y 12 más 1, eso nos da 3. Vamos a sacar es
2m más 3. Vamos con el problema número 11. Dice, indica la cantidad de factores primos luego de factorizar. ¿En cuántos factores primos hay? Nada más. Y la expresión es x al cuadrado menos 21x menos 72. Entonces acá hay que descomponer los extremos. Descomponer al cuadrado sería x y x. O sea, x por x. El 72. Bueno, acá sí varias opciones, ¿no? Puede ser 36 por 2 o 2 por 36. Puede ser 3 con el 24 o 24 por 3. Podría ser el 4 y el 18 o 18 por 4. Puede ser el 6 con el 12, 6 por 2 o 12 por 6. Puede ser el 8 con el 9 o el 9 con el 8. Y así, ¿no? Tengo varias opciones, pero una de ellas solamente me va a cumplir. Y la que me va a cumplir solamente va a ser, y uno de ellos tendrá que ser negativo, para que menos 72 sería el menos 24 con el 3. 24 por 3 o menos 24 por 3 nos da menos 72. Entonces, al momento de hacer la multiplicación en aspa, x por menos 24, eso resulta menos 24x. Y x por 3, eso nos da 3x. Signos diferentes. Signos diferentes se restan. La diferencia sería 21. Pero colocándole el signo de número mayor. O sea, menos 21x. Y justamente nos da lo que es el término central. Ahí está. Entonces acá los factores siempre forma horizontal, sería x menos 24, entre paréntesis, y el otro paréntesis es x más 3. Y lo que me están pidiendo es la cantidad de factores primos, y los factores primos son justamente los paréntesis, x menos 24 y x más 3. Entonces solamente hay dos factores primos. Ya. Entonces esa es la manera de factorizar. ¿Qué pasa si yo hago la multiplicación? ¿No? De esta manera. X por x, luego x por 3. X por x es x al cuadrado. X por 3 es 3x. Luego, si sigo la multiplicación, recuerdan ahora este de menos 24 lo multiplico con el x y luego lo tendré que multiplicar con el 3. Menos 24 por x, menos 24x. Menos 24 por 3, eso nos da menos 72.
Bien, entonces si reducimos, acá tengo x cuadrado, el 3x con el menos 24x se restan. La diferencia es 21, pero siempre con el signo de número mayor, o sea, menos 21x. Y luego colocamos el menos 72. Bien, y llegamos justamente todo esto a esta expresión, pues, ¿no? Entonces ya sabemos que si multiplicamos llegamos a la expresión original. Entonces lo que estamos haciendo es justamente la factorización, expresar en forma de multiplicación los factores.